¿Y si todo lo que crees saber sobre Buda fuera solo una sombra de lo que realmente fue su vida? ¿Y si detrás de las estatuas y los templos hubiera una historia mucho más humana, mucho más intensa y mucho más parecida a la tuya de lo que imaginas? Hoy vas a escuchar la historia completa de Siddhartha Gautama, el hombre que dejó atrás una vida de lujos, que se enfrentó cara a cara con el dolor humano y que encontró algo que muchos pasamos la vida buscando sin saber cómo nombrarlo: libertad. Pero esta no es una historia antigua sin alma. Esta es la vida de un joven sensible, atrapado entre expectativas y dudas, que se atrevió a mirar más allá de lo que le enseñaron. Una historia real, palpitante, con miedo, con amor, con renuncia. Una historia que, si la escuchas con el corazón abierto, puede cambiar la manera en que entendés tu propio camino. Siddhartha nació en lo que hoy conocemos como Nepal, hace más de 2500 años. Su padre era un rey, y su madre murió pocos días después de darlo a luz. Desde el principio, su existencia estuvo rodeada de señales. Un sabio predijo que ese niño sería un gran líder o un gran iluminado. El rey, temeroso de perderlo, eligió su destino por él, lo encerró en un mundo de placer, lo alejó del dolor, de la vejez, de la muerte. Siddhartha creció rodeado de jardines, perfumes, música suave y distracciones constantes. Nunca conoció el sufrimiento. O al menos eso pensaron quienes lo criaron. Pero dentro suyo, algo no encajaba. Había una pregunta que empezaba a golpear en silencio, cada vez más fuerte. ¿Esto es todo? Pasaban los años, y aunque tenía todo lo que cualquiera desearía, palacios, sirvientes, una esposa bellísima, un hijo, Siddhartha sentía una inquietud profunda, como si su alma caminara descalza por dentro. No podía nombrarlo, pero lo sentía. Era como si la felicidad que lo rodeaba fuera prestada y pudiera romperse con solo tocarla. Un día, casi por casualidad, logró salir del palacio. Lo que vio, lo cambió para siempre. Primero, un anciano. Después, un enfermo. Luego, un cadáver. Y por último, una asceta, un hombre sin posesiones, pero con una paz que no había visto en ningún otro rostro. En ese momento, su mundo se desmoronó. ¿Todos vamos a envejecer así?, preguntó. Sí, señor, le respondieron. ¿Todos vamos a enfermar? ¿A morir? Nadie necesitó responderle. El dolor existía, y no era una excepción. Era una ley. Y él había vivido hasta entonces como si esa ley no aplicara. Como si pudiera evitarse con suficiente oro o belleza. Pero no. Aquella noche no durmió. Miró a su esposa, a su hijo recién nacido, al palacio que había sido su cárcel de seda, y entendió que tenía que irse. No por rechazo, sino por amor. Porque no podía aceptar una vida que ignorara la verdad. Porque sabía que, si no encontraba el origen del sufrimiento, todo lo demás, el amor, la familia, la risa, terminaría disolviéndose como arena entre los dedos. Se despidió solo de su caballo, aquel compañero fiel, y de nadie más. Nadie lo entendería. Así que se fue. Descalzo. Solo. Sin mirar atrás. Renunció a todo para comprender el dolor. Y en ese gesto, empezó el viaje más humano de todos. Buscar con todo el corazón lo que no puede comprarse ni enseñarse. La verdad. Siddhartha caminó durante días, tal vez semanas. El mundo real era más duro de lo que imaginaba. Calor, hambre, frío, incomodidad. Pero en medio de esa crudeza, algo se abría dentro de él.
Ya no estaba envuelto por ilusiones. Ahora caminaba entre los hombres. Entre los que sufren, entre los que no pueden elegir. Estudió con los mejores maestros espirituales de su tiempo. Aprendió técnicas de concentración, respiración, control del cuerpo. Se volvió un experto en meditación. Pero algo no cerraba. Podía calmar su mente. Pero el dolor seguía allí. Entonces fue más allá. Junto a 5 compañeros, se lanzó a la vida ascética extrema. Dejó de comer casi por completo. Vivía con un puñado de arroz al día. Su cuerpo era solo huesos. Su respiración, apenas un susurro. Buscaba la liberación a través del sacrificio. Pero el cuerpo no es el enemigo. Una mañana, agotado, escuchó un laúd a lo lejos. Un músico decía a su aprendiz: si tensas demasiado la cuerda, se rompe. Si la dejas floja, no suena. Y en ese instante, lo entendió. Ni el lujo del palacio ni el castigo del ascetismo eran el camino. El verdadero camino era el del medio. Se acercó a un río. Una joven le ofreció leche con arroz. Él aceptó. Sus compañeros lo abandonaron, pensando que había renunciado a su búsqueda. Pero Siddhartha no se había rendido. Había despertado. Y esa misma noche, se sentó bajo un árbol bodhi. Con una sola intención: no me moveré de aquí hasta encontrar la verdad. Aunque me lleve la vida. El cielo estaba silencioso. Los árboles apenas se movían. Y en su interior, una batalla comenzaba. La noche cayó, pero dentro de Siddhartha, todo ardía. No eran llamas visibles, eran visiones, recuerdos, miedos, deseos. El ego se resistía a morir. La sombra que habita en todos nosotros apareció, Mara. El tentador. Le ofreció placer, poder, gloria. Le susurró: ¿por qué buscas la verdad si ya podrías ser un dios entre los hombres? Pero Siddhartha no respondió. Mara, furioso, le envió visiones de guerra, de muerte, de tormentas. El cielo retumbó. Pero Siddhartha no se movió. Entonces Mara jugó su última carta, la duda. ¿Quién sos vos para creer que podés despertar? ¿Qué te hace pensar que podés liberarte del dolor que nadie ha vencido? Siddhartha no dijo una palabra. Solo estiró su mano. Y tocó la tierra. Fue un gesto simple. Humilde. Pero infinito. Porque al tocar la tierra, estaba diciendo: no necesito que nadie me valide. La tierra es mi testigo. Yo estoy aquí. Yo busco la verdad. Yo estoy despierto. Y en ese instante, todo cambió. El viento cesó. Las sombras se disolvieron. Y el silencio se volvió absoluto. Dentro de él, ya no había división. Comprendió la impermanencia de todas las cosas, la causa del sufrimiento y el camino que lleva al fin del sufrimiento. Siddhartha ya no existía como antes. Despertó. Y en ese despertar, nació el Buda. El que ha despertado. No fue un milagro. No fue un don. Fue una conquista interior. Una verdad descubierta a través del amor, de la renuncia, del valor. Y no fue solo para él. Fue para todos. Porque desde ese día, el camino hacia la libertad quedó abierto. Después de despertar, Buda no corrió a predicar. Se quedó en silencio. En paz. Durante días, semanas. No por indiferencia, sino por compasión. Dudaba si el mundo estaba preparado para una verdad tan simple y tan profunda. Pero entonces, comprendió: aunque solo unos pocos escuchen, aunque muchos no entiendan, vale la pena hablar. Porque incluso una chispa puede encender una vida entera. Y así comenzó a caminar. Durante más de 40 años,
sin cansancio, sin templos, sin tronos, sin ejércitos. Solo con sus pies descalzos y su voz. Enseñó que todo es impermanente, que el dolor existe, pero no es eterno, que hay una salida, y que la libertad no se encuentra en los cielos, sino dentro, en la atención, en la compasión, en la comprensión. Buda no pidió que lo adoraran, no pidió templos ni imágenes. Solo dijo, no me sigan a mí, sigan el camino. Murió a los 80 años, recostado sobre su costado derecho, bajo los árboles. Su último suspiro fue una invitación a no aferrarse, a dejar ir. Sus últimas palabras fueron simples. Todo compuesto está destinado a disolverse. Practiquen con diligencia. Hoy, más de 2500 años después, su historia sigue latiendo. No porque haya sido perfecta, sino porque fue profundamente humana. Y ahora que la conoces, tal vez te des cuenta que el Buda no está en otro tiempo ni en otro cuerpo. Está en vos, en tu duda, en tu búsqueda, en tu silencio. Y si alguna vez te sentís perdido, recordá esto. Hubo un hombre que renunció a todo por amor a la verdad. Y gracias a él, el camino sigue abierto. Para vos. Hasta el próximo video.